Saludos y bienvenidos. En esta oportunidad hablaré sobre los derechos de explotación en el cauce de los ríos. Ocurre que en ocasiones algunos concesionarios, algunos peticionarios, pues realizan estas peticiones o tienen sus concesiones al cual están atravesados por un río y allí mismo encuentran trabajando a unas personas y me preguntan si esto está permitido o no está permitido, es legal o no este asunto. Para resolver esta cuestión, primero vamos a ir a ver gráficamente cómo se configura este caso. Aquí, por ejemplo, tengo en esta vista satelital un petitorio minero. Probablemente lo haya hecho pensando concesionar el área del río. Probablemente. Y debajo tengo justamente también ya otro, ya no petitorio, sino una concesión minera que también está atravesada por un río. Ahora bien, ¿qué derechos tiene el primer peticionario y qué derecho tiene el titular de la concesión minera? Según la ley 28.22.1, que es la ley pues que regula la explotación en los cauces de los ríos, indica lo siguiente. Primero voy a leer la parte legislativa primaria y después voy a hacer una explicación un poquito más amplia. Aquí indica la ley 28.22.1, regula el derecho de extracción de materiales en los alveos o cauces de los ríos por las municipalidades. Aquí en la parte derecha está el índice de la navegación, el objeto de la ley, la definición, derecho de extracción, zona de extracción, es decir, donde se extrae, causales de suspensión o extinción y algunos requisitos. Es una ley bastante cortísima de solamente 6 artículos. Ahora bien, es de la intro de la ley, para que tengan en cuenta. Luego vamos a explicar el caso. Ahora bien, esto de acá hay un río y vamos a dibujar justamente pues por dónde es el río, ¿no? Esto de acá que estoy trazando más o menos así, esto es, digamos, el cauce de los ríos sin afectar básicamente la ribera. Y también vamos a ver el otro caso donde se tiene, por ejemplo, acá un río y vamos a igualmente hacerle un dibujo solamente sobre el cauce del río. Digamos que más o menos es de esa forma el cauce de ese río, afectando un poquito la ribera. Y vamos a ver, hago esto para tener una cuestión más ejemplificada de lo que dice la ley. Muy bien, hemos dibujado en ambos casos el cauce, el lecho del río, el alveo de los ríos. Y vamos a ver qué dice la ley al respecto. El objeto de la ley, bueno, en este caso hay que leerlo todo porque hay que repetir esto, ya he hecho otros videos, sin embargo al parecer no ha quedado tan claro. Las municipalidades distritales y las municipalidades provinciales en su jurisdicción son competentes para autorizar la extracción de materiales que acarrean y depositan las aguas en los alveos o cauce de los ríos para el cobro de los derechos que correspondan. Se aplicarán lo establecido en el inciso 9 del artículo 69 de la ley 27.968 de la ley orgánica de las municipalidades. Ahora, en el artículo 2 define. ¿Y cómo define este tipo de extracción o explotación? Para efectos de la presente ley, se entiende por materiales que acarrean y depositan las aguas en los alveos o cauces de los ríos a los minerales no metálicos que se utilizan con fines de construcción, tales como los limos, arcillas, arena, grava, guijarros, cantos rodados, bloques o bolones, entre otros. Ahí está la definición de qué es lo que se extrae. Ahora vamos a ver los derechos de extracción en el artículo 3. El derecho de extracción a que se refiere el inciso 9 del artículo 69 de la ley 27.972 no podrá ser superior al derecho de vigencia que pagan las concesiones mineras no metálicos. Aquí hay que hacer una revisión porque los metálicos y los no metálicos, dependiendo de la categoría de la calificación, pagarán entre 1 y 3 dólares. Los ministerios, entidades públicas y gobiernos regionales que tengan a su cargo la ejecución de obras viales quedan exceptuadas del pago de derechos previstos en el inciso 9 del artículo 69 de la ley orgánica de las municipalidades. Muy bien, hasta ahí también habla de los derechos de extracción. Ahora vamos a ver la zona de extracción, dónde se debe extraer y hasta cuánto. La zona de extracción se ubicará siguiendo el eje central del río
sin comprometer las riberas ni obras hidráulicas existentes en ella. Es decir, pueden haber canales, pueden haber otras obras hidráulicas, diques, etc. en esos cauces de los ríos. Entonces, la zona de extracción, vale repetir esta cuestión, pues se ubicará siguiendo el eje central del cauce del río sin comprometer las riberas ni las zonas. Solamente el eje central hasta cierto punto sin comprometer la ribera del río. Es decir, no puedes ampliar la ribera de los ríos para extraer la cantera. Las causales de suspensión: las municipalidades pueden suspender las actividades de extracción o disponer el cambio de la ubicación de la zona de extracción si los titulares de los permisos contaminan gravemente las aguas del río, afectan el cauce de los ríos o las zonas aledañas o la propiedad o afectan la seguridad de la población. Estas son las causales de suspensión o extinción de esos derechos otorgados para la extracción de los materiales en los cauces de los ríos o llamados alveos. Y bien, ahí están los requisitos. Pueden también leer los requisitos y entender esta figura de una manera un poco más práctica. ¿Por qué práctica? Porque te va a decir pues cuál es el límite que va a tener este señor explotador en los ríos, y básicamente aquí habla de en ningún momento se le debe pedir el permiso de explotación al Ministerio de Energía y Minas o a las direcciones regionales de energía y minas. Nada tiene que ver, solamente tiene que ver las municipalidades en función a la ley orgánica y a las otras pues leyes que pueden sacar ellos, como por ejemplo esta ordenanza municipal que sacan cada una de las municipalidades, donde ellos también tomarán alguna medida para otorgar estos permisos, en las cuales también son libres de hacerlo. Y bien, eso es la explicación teórica, la explicación legal de cuál y el porqué de esta ley y a qué otorga o qué derechos otorga a su beneficiario. Y bien, aquí tenemos el cauce, pues, del río. ¿Hasta dónde debemos explotar? Solamente debemos seguir, pues, el cauce de los ríos, es decir, solamente el eje. Eso implica que debo ir solamente, pues, por el eje del río, no puedo pasar de ese eje. Por lo tanto, la zona de explotación puede quedar de esa manera. Ahí tenemos el eje del río y nada más que eso debe ser pues lo que se debe explotar. Ahora, la pregunta es, ¿debe solicitarle permiso al señor que tiene el petitorio minero o acá al señor que tiene la concesión minera? No. Ellos no tienen la autoridad para impedir algún tipo de explotación de estos cauces en los ríos. Simplemente no pueden hacer nada. Ellos lo que tienen autorización o lo que piden la concesión, si es un metálico o es un no metálico, es fuera del cauce de los ríos. Ahora, si ellos quisieran explotar el cauce de los ríos, además de ser concesionarios, pues tendrán que pedir la autorización a la municipalidad según la ley 28221, la ley que pues permite la explotación de los cauces de los ríos. Por lo tanto, con esto queda aclarado. Número 1, que sí pueden trabajar los cauces de los ríos sin contar con el permiso de los concesionarios mineros o los petitorios mineros. Sí pueden, es legal y así es como ocurre en la realidad. También no deben pedir permiso a los que tienen concesiones mineras. Ahora, el ANA, ¿qué tiene que ver en este asunto? El ANA también interviene. ¿Por qué? Porque según el artículo 6, me parece, acá los bienes asociados al agua que pertenecen a la Autoridad Nacional del Agua, dicen el inciso B, los cauces o alveos, lechos o riberas en los cuerpos de agua, incluyendo las playas, barriales, restingas y bajiales, en el caso de la Amazonía, así como la vegetación, son de protección. Es decir, eso está protegido para la Autoridad Nacional del Agua y también tendrá que velar si esto, pues la actividad va a contaminar el agua, cuál va a ser la modificación
en la cantidad del agua, también el vertimiento del agua, el uso del agua y todos estos asuntos que tiene que ver la Autoridad Nacional del Agua a través de las autoridades locales de agua van a tener que intervenir al momento de pues obtener las licencias y todas las autorizaciones para hacer pues el uso de estos alveos o cauces o lechos de los ríos. Por lo tanto, si interviene al momento, pues es una entidad que da una opinión. Probablemente la municipalidad le pedirá la opinión al ANA y el ANA dará una opinión para finalmente dar una autorización al respecto. También hay otro tipo de canteras, como se ve allí en la ley, que no necesitan pedirle permiso a los titulares de las concesiones mineras porque son canteras para obras del Estado, que ya expliqué en otros videos. Bien, eso es respecto a este asunto de consulta. Espero que les sirva y compartan esta información.